Muy buenos días, amados hermanos. Acompáñenme a la porción de Hechos 6. Comencemos orando. Gracias, Padre bendito, Señor, por este bello día que tú nos permites, Señor, un día más para aprender otro pasaje de la Biblia, Señor, donde podemos aprender juntos, Señor, y aprender el ejemplo, Señor, de hombres entregados a ti, Señor, que vivieron piadosamente, Señor, que podamos tomar ese ejemplo y vivir agradante a ti, Señor. Muchas gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El contexto que hablamos aquí en Hechos es acerca de la elección de los diáconos. Y es interesante porque en esta época había un conflicto acerca de quién iba a cuidar a las viudas y quién tenía que predicar el Evangelio. Y los apóstoles decían que su misión era predicar el Evangelio y no podían pasarse todo el día cuidando de las demás personas, por lo cual se generó una necesidad. ¿Y qué necesidad vemos aquí? La necesidad de buscar diáconos. Y es interesante porque aquí los apóstoles dicen: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces nosotros podemos ver aquí que la necesidad era grande. Vemos la necesidad de personas entregadas a Dios, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Y esta misma necesidad se presenta ahora en la actualidad, en el siglo XXI, en este mundo moderno, contemporáneo, que hay una gran necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? De ir y predicar el Evangelio como necesidad primordial. Y nosotros somos llamados a este estándar que tenemos. Nosotros tenemos buen testimonio y tenemos al Espíritu Santo y tenemos la sabiduría, que son estos 3 pilares para nosotros ser tomados en cuenta. Muchas veces no somos tomados en cuenta en la obra de Dios, no porque seas malo o no cumplas, sino porque no vemos esto reflejado en nuestras vidas como el testimonio, el Espíritu Santo y la sabiduría. O si estás sirviendo en algún ministerio, le estás sirviendo porque el pastor miró y Dios miró que tú tienes estas 3 cualidades en tu vida, o solo fue porque sirves tantos años en la iglesia. Debemos profundizar esto porque Esteban cumplió este estándar. Si bajamos unos versículos más al versículo 8, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertarios y de los Sirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Entonces unos versículos más abajo nos muestra quién fue parte de estos 7 diáconos. ¿Quién fue? Fue Esteban. Y Esteban fue lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y de buen testimonio. Entonces me llama la atención que Esteban cumplió estos parámetros para poder ser parte del ministerio, que era ayudar a dar de comer a las viudas. Entonces nosotros también debemos cumplir con este estándar que nos llama Dios. Y no solo para servir en el ministerio, sino también en nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo, para poder reflejar a Cristo en nuestras vidas. Entonces podemos ver que aquí en el versículo 9 dice: estaba disputando con Esteban en la última parte. Entonces, más que todo aquí podemos ver que primero es el testimonio para ser escogidos en la obra de Dios, que su testimonio era implacable, tenía sabiduría. Y después llama al conocimiento, porque en esta parte del contexto podemos ver que a Esteban lo estaban acusando y Esteban estaba debatiendo en aquel entonces con varios judíos y varios encargados de diferentes ciudades, que después le tomarían como mentiroso y lo apedrearían. Pero me llama la atención que Esteban, si vamos al capítulo 7, vamos a Hechos 7, 55 al 56, leo: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces vemos en esta última parte que Esteban fue tomado como prisionero y después los fariseos lo llevaron y lo apedrearon. Y me llama la atención estos versículos que leyeron, que Esteban no tuvo ningún tipo de temor ni miedo, y eso es producto de su vida entregada a Dios, como vimos en los pasajes anteriores, que tuvo testimonio, tuvo sabiduría y tuvo lleno el Espíritu Santo. Y fue elegido para los diáconos, y su vida no fue tan larga como podemos ver en este pasaje, pero en esta vida corta que no tuvo miedo en ninguna parte del que estuvo pasando. Fue llevado preso, apedreado,
y en el versículo 66 dice: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces nosotros en la actualidad no tenemos ningún tipo de persecución como nos van a matar o asesinar, salvo que sea en Medio Oriente. Pero no tenemos tal tribulación como tuvo Esteban, y todavía muchas veces tenemos miedo de predicar el Evangelio o de servir en un ministerio. Entonces tomemos este ejemplo de Esteban, que fue escogido para la necesidad de aquel entonces, y ante la necesidad que tenemos actualmente somos correspondidos, pero no porque nos escoja un hombre, sino somos escogidos porque tenemos nuestro testimonio impecable, tenemos sabiduría a la hora de hablar, somos llenos del Espíritu Santo. Meditemos en este día, amados hermanos, acerca de cómo va nuestra vida, para que Dios nos tome en cuenta en su ministerio, en su obra, en su voluntad, en estos 3 parámetros que hemos dicho. Pensemos, analicemos, y si estamos fallando, oremos y pidámosle perdón a Dios y dirijámonos por el buen camino. Gracias.